como dijimos, los temas que he preparado previamente ha sido con idea de que de futuramente ver las vías sensoriales inferiores. ¿Por qué? Porque las vías sensoriales inferiores hay que tener en cuenta lo que es cómo funciona la irrigación del cerebro en general, qué son los conceptos que habíamos hablado, porque para poder hacer un diagnóstico tengo que ver cuando se me afecta un área, ya sea la sensibilidad o la motilidad, tengo que ver de dónde viene, de qué lado y todo eso. Muy bien, vamos a comenzar entonces con este modelo que puse. Ustedes conocen toda, que hay la sangre que llega al cerebro, ¿ves? Viene por dos vías. Las vías que son las arterias vertebrales, ¿ves? Que vienen, ustedes saben, por los agujeros vertebrales que se encuentran en los agujeros transversos de las vértebras cervicales, que vienen de la subclavia, bien, el sistema de la subclavia, la arteria vertebral. Y tenemos entonces las arterias carótida común, que va a dar la carótida interna, que a ambos lados penetra a lo que es el cráneo a través del agujero carotidio externo en el proceso petroso, en la base del temporal. Después que entró, hace como especie de un sifón, ¿te lo ven? Y se incorpora entonces ya a través de, después que pasó por el seno cavernoso, ¿ves? Se incorpora ya al polígono de Willis. Polígono de Willis. O círculo arterial de la base del cerebro. Tenemos entonces que al llegar a un punto ya, a lo que es la base del cerebro, va la arteria carótida, se va a convertir en cerebral media. Arteria cerebral media a ambos lados. Arteria cerebral media, ¿ves? La cual, vamos a ver qué ramas ella da. Ella tiene una rama que la comunica con la cerebral posterior. Comunicantes posteriores. Comunicantes posteriores. Fíjense, todas estas ramas van a tener una serie de ramitas pequeñitas que yo no voy a ir tocando ahora. Vamos a tocar nada más lo esencial. ¿Ves? Estas serían las comunicantes posteriores. ¿Ves? Porque tenemos una comunicante anterior, la vamos a ver inmediatamente. Bien, de esta vamos a ver entonces que volvemos a la parte posterior. Las vertebrales penetran a través del agujero magno. El agujero magno, y se convierten, se unen las dos para formar lo que se llama el tronco basilar. Ese tronco basilar que se relaciona muy bien con la protuberancia. Ese tronco basilar va a terminar en dos arterias, las cerebrales posteriores. Muy bien. Fíjense entonces, ¿qué ramas hay de aquí hasta las cerebrales posteriores? Esto es un recuento rápido. Fíjense que estas vertebrales van a dar la llamada la arteria pica posterior inferior cerebellari, no cerebral, cerebellari, de cerebeloso, artery. No lo voy a copiar para ganar tiempo. La famosa pica en inglés, posterior inferior cerebellari artery, a ambos lados, muy importante. Inmediatamente va a dar la arteria cerebelosa inferior anterior. Cerebelosa anterior inferior. Todas las arterias pontinas. Y aquí vamos a ver la cerebelosa superior. Cerebelosa superior. Quiere decir que es un bosquejo del sistema de las vertebrales. Muy importante saber este dato de que las vertebrales van a través de un canal de agujeros en las vértebras, que cuando una persona mayor o algo ya tiene una esclerosis, va a producir quizás estenosis o compresión de estas arterias, y hay ciertos síndromes de insuficiencia que se llama vértebro-basilar, importante, y eso da por sí unos mareos, etc. Bueno, no nos vamos a meter ahora. Bien, al llegar a estas vertebrales,
ya habíamos hablado que da las dos comunicantes con la carótida interna, antes de convertirse en la media. Bien, vamos a hablar entonces un poquito de la media. La cerebral media antes de convertirse en media, casi va a dar toda una arteria importante. ¿Qué casi es de la carótida? La oftálmica. Arteria oftálmica, muy importante. Arteria oftálmica que sale hacia adelante, atraviesa por el agujero óptico, junto con el nervio óptico y va a la fosa orbitaria. No nos metemos ahí. Fíjense cómo esta ya al convertirse en cerebral media, ella va a salir hacia adelante dos arterias, que serían las arterias cerebrales anteriores. Las anteriores, muy importante, que más adelante, un poquito por encima de lo que es el hueso efenoide, cerca del punto del limbo del efenoide, va a haber una comunicación entre ellas, que sería la comunicante anterior. Ese comunicante anterior, muy importante. Un dato muy interesante, porque esta comunicante anterior va a delimitar dos porciones de la arteria de esta cerebral anterior. La porción A, que es antes de la comunicante, y porción B, que es después de la comunicante. Eso es muy importante porque aquí hay una comunicación de sangre bilateral y puede ayudar o no en los strokes. Y define la variabilidad de stroke en ese caso. Continuamos entonces, ya para terminar y caer en la media, que es la más muy importante. La anterior se convierte en arterias pericallosas. Estas arterias pericallosas bordean todo lo que es el rostrum del cuerpo calloso y va por todo lo que es el esplenio, hasta el esplenio prácticamente, todo el cuerpo, en forma de entre los hemisferios cerebrales. A ambos lados, a ver, los dos hemisferios, ya van por ahí, dando irrigación a toda esa cara interna de los hemisferios. Entonces, nos vamos a la media. La media va a tener las coroideas, esta sería coroidea anterior. Coroideas que dan los plexos coroides, que son los que producen la mayor cantidad del líquido cerebroespinal, o cefalorraquídeo, que conocemos así. Y fíjense que estas arterias, muy interesantes, que da la cerebral media en su primera porción. La cerebral media va a tener 3 porciones fundamentales, hay libros que tiene 4. Bueno, la porción etmoidal, la porción en la fosa mefenoidal versus en la fosa de Silvio, y ya la cortical, que va a dar lo que se llama la frontal, la temporal, la parietal y la occipital. Son grupos de arterias para las diferentes áreas, una anterior, una media y unas posteriores de ahí. Estas arterias, que son perforantes, van se meten en lo que es la masa cerebral y llegan a lo que es prácticamente la cápsula interna, brazo posterior y rodilla, y toda esa zona de la cápsula interna, muy importante. Al ocurrir una trombosis de la cerebral media por acá aproximadamente, posiblemente va a dar lo que se llama la hemiplegia clásica. La hemiplegia clásica, ¿por qué? Porque va a parar inmediatamente el flujo de todo lo que hemos hablado en clases anteriores, de cómo se compone la cápsula interna. La cápsula interna, que es de esta forma aproximadamente, tiene la rodilla, brazo posterior, brazo anterior, formado por haces que pasan por ahí, irrigado por la cerebral media. Bien, fíjense que he dado un bosquejo de todo esto rápidamente porque quiero que el video sea corto. Los estimulo a ver este gráfico, este dibujo. No va a aparecer así, quizás puedo coincidir, no sé, pero tiene muchas formas, está en diferentes formas en los libros, muy bien explicado y muy bien detallado. Este es el detalle que le puedo dar en este momento. ¿Ve? Sobre lo que es la irrigación a grandes rasgos. Puede ser que se me quede una ramita, pero en realidad le quería dar esta explicación.